El número de personas que viven solas no para de crecer. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en España, el año pasado los hogares unipersonales crecieron casi un 1,5%. Se acercan ya a los 5 millones y casi la mitad son de personas mayores de 65 años. Es un asunto que preocupa porque, según recientes estudios, la soledad no deseada es un factor de riesgo para la salud física y mental. Y hoy les preguntamos, ¿viven ustedes o se sienten solos? ¿Es una soledad elegida o no deseada? ¿Creen que la soledad es, como algunos dicen, la epidemia del siglo XXI? ¿Por qué hay tanta gente que se siente sola en una sociedad como esta, tan conectada? Y por cierto, ¿las redes sociales creen que pueden ser un remedio para combatir la soledad? ¿O todo lo contrario? Como siempre, esperamos sus aportaciones. Participa en directo. Llama a los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Envía un correo electrónico a gentedespierta@rtve.es o deja un mensaje en facebook.com/gentedespiertarne o en Twitter @gd_rne. Disfruta de las noches con contenido. Hoy hablamos de la soledad, especialmente de la soledad no buscada, de la soledad impuesta. Enseguida saludamos a nuestro invitado de esta noche, pero ahora la introducción que ha elaborado Luis Miguel Pérez Peris. En la sociedad de la hiperconexión y las redes sociales, 1 de cada 3 personas se siente sola. Y hasta no hace mucho la soledad era considerada una mera circunstancia social o anímica, una cuestión de sentimientos, sin mayores consecuencias. Hoy, sin embargo, sabemos, y así lo confirman numerosas investigaciones, que la soledad no elegida no solo genera pena y sufrimiento, es también un importante factor de riesgo para la salud. John Cacioppo es director del Centro de Neurociencia Cognitiva y Social de la Universidad de Chicago. Across our history, as a species, we have survived and prospered by banding together. A lo largo de nuestra historia como especie, hemos sobrevivido y prosperado haciendo causa común, en parejas, familias y tribus, para la protección y la asistencia mutua. Pensamos en la soledad como una condición triste, pero para especies sociales como la nuestra, situarse en los perímetros de la sociedad no solo es triste, sino que es también peligroso. Being on the social perimeter is not only sad, it is dangerous. Diversos estudios llevados a cabo por este investigador y su equipo de la Universidad de Chicago han demostrado que una persona que se siente sola suele estar más angustiada, deprimida y hostil, y tiene también menos probabilidades de alimentarse bien y llevar a cabo actividades físicas. La conclusión que John Cacioppo ha sacado de estas investigaciones es demoledora. A recent meta-analysis of over 100,000 participants shows that living with loneliness increases your odds of an early death by 45%. Un análisis clínico reciente de unos 100.000 participantes muestra que vivir en soledad aumenta la probabilidad de muerte temprana en un 45%. It's dangerous as a member of a social species to feel isolated. Es peligroso, en tanto miembro de una especie social, sentirse aislado. Las investigaciones del equipo de Cacioppo han desvelado los mecanismos por los que la soledad genera respuestas fisiológicas que a la larga pueden hacernos enfermar. Es un riesgo derivado de nuestra condición de animales sociales que ha condicionado a su vez la estructura de nuestros mecanismos neuronales y celulares. En esencia, las personas solitarias, alejadas de la seguridad del grupo, entran en una especie de modo de alerta permanente y con ello elevan sus niveles de cortisol, la hormona del estrés. Loneliness increases morning cortisol levels, a powerful stress hormone. La soledad incrementa los niveles matutinos de cortisol, una poderosa hormona de estrés, la consecuencia de la preparación del cerebro para otro día peligroso. And loneliness increases prepotent responding.
y la soledad aumenta la respuesta prepotente, lo cual significa que es más probable ser víctima de todo un repertorio de comportamientos impulsivos poco saludables. We have found that loneliness also decreases sleep salubrity, increases the number of micro-awakenings. También hemos descubierto que la soledad disminuye la calidad del sueño, aumenta el número de microdespertares y con ello disminuye la desintoxicación de los días estresantes durante la noche. Además de influir en nuestra salud física, la soledad se ha asociado con variados trastornos mentales y de la personalidad, como la depresión, la hipocondria, la esquizofrenia o las ideas suicidas. ¿Y qué pasa con las redes sociales? ¿Pueden Facebook, Twitter o WhatsApp abrir puertas a la soledad? Según John Cacioppo, depende de cómo se usen, pero enseguida advierte de que ninguna comunicación a distancia puede sustituir a una auténtica relación humana. When we're hungry, we can go to the refrigerator and get a snack. When we're thirsty, we can go to the faucet and draw a glass of water. Si tenemos hambre, podemos ir al frigorífico y comer un tentempié. Si tenemos sed, podemos beber un vaso de agua. Pero si estamos solos, no tenemos una despensa llena de personas con quienes conectar. Y ninguna red social online puede reemplazar la caricia reconfortante de un amigo. That it's not the quantity of friends, it's the quality of a few relationships that actually matter. No es la cantidad de amigos, sino la calidad de las relaciones lo que realmente importa. Dada su frecuencia y sus repercusiones en la salud, John Cacioppo y otros expertos consideran que la soledad tendría que estar reconocida como un problema de salud pública. Tratándose además de una condición estigmatizada y por tanto no siempre fácil de detectar, debería, dice, recibir más atención en las escuelas, en los sistemas de salud, en las facultades y en las residencias de ancianos. Hay que garantizar, dice, que los profesores, los profesionales de la sanidad y los trabajadores sociales sepan identificarla y abordarla. Bien, y saludamos a nuestro invitado. Está en los estudios de Prado del Rey en esta segunda hora. Fran Carril es coordinador de comunicación de Amigos de los Mayores. Fran, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué cada día estamos más solos? ¿O no es así, Fran? Cada vez estamos más solos, es cierto, y bueno, yo creo que lo que comentábamos antes apunta a muchas de esas razones, ¿no? La soledad tiene muchas caras y se da en diferentes etapas de la vida y en diferentes edades. Uh-huh. Y es verdad que la mayoría de nosotros no vivimos solos, no formamos parte de la vida social en solitario, ni muchísimo menos, pero el sentimiento de soledad forma parte de la cotidianidad de muchas personas. Es verdad que la soledad la puede experimentar cualquiera, a cualquier edad, pero las personas mayores son las que presentan los porcentajes más elevados, ¿no? Sí, según los últimos estudios, entre ellos los que ha realizado el Inserso en los últimos años, uh-huh. Es prácticamente hasta el 60% de las personas mayores experimentan esos sentimientos de soledad y de aislamiento social. ¿Y los mayores también son los que más la temen, la soledad? Probablemente sí, porque, efectivamente, por ley de vida, tu círculo social se va reduciendo. Entonces, claro, a medida que vas cumpliendo años, el miedo aumenta, claro. Uh-huh. Algunos expertos hablan incluso de que la soledad es la enfermedad más devastadora que afecta a la vejez. Sí, porque efectivamente yo creo que ya a nadie le sorprende saber y comprender que el estado anímico y el estado emocional de cada uno de nosotros altera la salud física, uh-huh. y nuestro estado, ¿verdad? Entonces sí que es verdad que la soledad es devastadora a nivel de salud y de cómo nos afecta. Uh-huh. Y a determinadas edades esa salud cada vez se resiente más. ¿La situación económica influye en la soledad? Yo creo que después de muchos años trabajando en el caso de Amigos de los Mayores, uh-huh. hemos llegado a entender que no necesariamente. Hay gente que efectivamente económicamente es más vulnerable y eso influye también en su estado y en su soledad y en que su situación tiene más precariedad, pero no necesariamente, porque hay gente que tiene, uh-huh. Económicamente sigue con una posición y se encuentran bien económicamente para poder llevar a cabo
cabo cualquier actividad, pero sin embargo la soledad sí forma parte de sus vidas. Fran, cuéntanos la labor que realicéis vosotros. Nosotros fundamentalmente lo que hacemos es detectar, una vez detectamos estos casos de personas mayores que se sienten solas, empezamos a trabajar con ellos dándoles compañía de un voluntario, de una voluntaria que semanalmente les visita y les acompaña, o bien en domicilio o bien en residencia. Este es el programa con el que habitualmente hemos trabajado en Amigos de los Mayores, pero sí que en los últimos años empezamos a detectar que la soledad no es algo que aparezca de pronto, ¿no? Sino que durante, bueno, pues los diferentes momentos de la vida se va haciendo más intensa. Sí que es verdad que a partir de los 65 años, cuando uno empieza a dejar su vida laboral habitualmente, cada vez se empiezan a tener más esos sentimientos de soledad porque tu círculo social se va reduciendo, y es así como nace un poco nuestro programa de Grandes Vecinos, que se trata de acompañamiento vecinal o recreación de los vínculos vecinales en barrios y que hemos puesto en marcha ya en Madrid. En las grandes ciudades es más fácil sentirse solo, dicen los expertos, a pesar de que en teoría se cuenta con un entorno más favorable para la interacción social. Por ejemplo, en su libro Ciudades Solitarias, la escritora Olivia Liang dice que la soledad es un territorio muy poblado. ¿Qué te parece eso? Totalmente cierto, y efectivamente en las ciudades más pobladas es donde la soledad aumenta, porque también la despersonalización de todos nosotros aumenta. Al final, en el ámbito rural, bueno, todos se conocen entre ellos y hay una proximidad y también hay una convivencia diaria de compartir cada día, cada situación, cada momento, y en las ciudades la realidad es que no. Incluso creo que cada vez más nuestras ciudades tienden a ser etarias, ¿no? O sea, en el sentido de que por las mañanas pertenecen a la gente más mayor, por las tardes a la gente más joven y por las noches directamente solo a la gente que pues quiere disfrutar del ocio, ¿no? Y parece que no nos mezclamos entre nosotros, entonces las ciudades aíslan cada vez un poquito más. Te voy a preguntar enseguida sobre la soledad de dos, la soledad en pareja. Porque recuerdo aquella noticia de hace unos meses que hablaba de unos policías italianos que habían acudido a un piso en Roma para hacer la cena y acompañar a una pareja de ancianos a los que los vecinos habían escuchado llorar porque se sentían muy solos. Lo contó nuestro compañero de Televisión Española, José Carlos Gallardo, y lo recordamos. Ocurrió hace días. Vecinos del barrio romano del Appio Latino llaman al 113, el 091 italiano, para alertar de unos sollozos. Piensan en un robo. Al llegar, se encuentran sin embargo a Yole, de 89 años, y a su marido Michele, de 94, que efectivamente estaban llorando, pero de soledad. Les había superado la emoción al ver tantas noticias tristes en la tele, dijeron, y que hacía tiempo que nadie visitaba a esta pareja casada desde hace 70 años. Los 4 policías decidieron entonces prepararles una buena comida con lo poco que tenían, una espaguetada. De paso, les hacían algo de compañía. La reacción en redes ha sido enorme, miles de personas de todo el mundo ofreciendo su solidaridad, su ayuda a Yole y Michele. La policía de Roma, agradecida, lo ha explicado así. Eran 2 almas solitarias que necesitaban ser reconfortadas y en su plato les faltaba un ingrediente valioso, algo de humanidad. Nos ponen los pelos de punta, ¿eh? ¿También existe la soledad en pareja, entonces? Efectivamente, y existe mucha, además, porque al final el círculo social también de la propia pareja tiende a desaparecer o desaparece en muchos casos. Entonces las propias parejas, sobre todo aquellas que llevan conviviendo más años, y cuando empiezan a tener cierto aislamiento también en cuanto a lo que se refiere a salidas de calle, a ir a hacer la compra, y empiezan a tener cierta dependencia propia de la edad, efectivamente ese aislamiento aumenta y esa soledad aumenta, y muchas veces la viven en pareja, claro. Voy a recordar los teléfonos para nuestros despiertos. Dentro de unos minutos charlamos con ustedes. 900-630-630 y 900-137-137. ¿Viven ustedes o se sienten solos? ¿Es una soledad elegida, no deseada? ¿Creen que la soledad es, como algunos dicen, la epidemia del siglo XXI? ¿Por qué hay tanta gente que se siente sola en una sociedad como esta, que está cada vez más conectada? 900-137-137 y 900-630-630. Y claro, entiendo también, Fran, que la autoestima y la soledad van muy de la mano.
Sí, efectivamente, porque, bueno, a medida que nosotros nos relacionamos con otras personas, nuestra capacidad no solo de empatía, de alegría, el entusiasmo, se ven reconfortadas, sino también la propia autoestima. O sea, a quién no disfruta de un halago, ¿no? Entonces, es muy, 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 muy necesaria esa compañía, y porque además seguimos siendo personas de contacto, es decir, necesitamos el contacto físico para sobrevivir. Ahí, luego, al lado de estos hay un montón de estudios que demuestran, ¿no?, el poder, por ejemplo, de un abrazo, y la cantidad, incluso algunos estudios dicen que necesitamos de abrazos para sobrevivir diariamente. Entonces, cuando todo esto falta, cuando el contacto físico incluso falta, el autoestima también se ve debilitada. Estoy de acuerdo, ¿eh? Todos necesitamos abrazos. Uh-huh. ¿La soledad está estigmatizada también? Es decir, bueno, ¿hay gente que le cuesta reconocer que está sola? Yo creo que nos cuesta, en general, a la mayoría expresar que en algún momento nos hemos sentido o nos sentimos solos. Yo creo que es algo habitual, y también porque socialmente todavía impera mucho la idea de que todos debemos de cumplir con ese rol que se nos ha impuesto, ¿no?, socialmente, de casarnos, tener hijos, vivir en pareja. Todavía prima mucho esa idea, y cada vez más la sociedad cambia en ese sentido. Uh-huh. La gente ya no vive tanto en pareja, las parejas se disuelven también a lo largo de su vida, y cada vez hay más personas viviendo solas. Entonces sí que es verdad que a veces se estigmatiza, ¿no?, el por qué esa persona ha llegado o no ha llegado a estar sola. Surgen juicios de valor en ese proceso. Es verdad. Tratándose de una condición mal comprendida, como dices, estigmatizada, también entiendo que no es de extrañar que la soledad sea además difícil de detectar, ¿no? Entiendo que a veces incluso para los servicios sociales es difícil encontrar a esas personas solas, ¿no? Pasan desapercibidas. Es muy difícil, y de hecho, bueno, para nosotros, en el caso de Amigos de los Mayores, servicios sociales es clave en la detección de estos casos. Y es verdad que, bueno, pues como en muchas otras cosas, el género aquí sí tiene una diferencia. A las mujeres les cuesta mucho menos levantar la mano y expresar ese sentimiento de soledad, y a nosotros los hombres todavía nos sigue costando un poquito expresarlo, porque creo que nos hace sentir todavía un poco débiles, y entonces nos cuesta todavía levantar la mano y decir me siento solo. Voy a ir un pelín más allá. ¿La soledad puede ser también una forma de maltrato, Fran? Cuando se castiga con ella, sí. Creo que a veces en los entornos familiares muy viciados se produce cierto maltrato porque se castiga y se utiliza la soledad como castigo hacia otra persona. Y entonces en esos casos sí, yo creo que podríamos hablar de maltrato, porque efectivamente se está utilizando para castigar y para hacer daño. ¿Qué deberíamos hacer individualmente para evitar encontrarnos en situaciones de soledad no deseada cuando somos mayores? Sé que es difícil, ¿eh? Es difícil, pero yo creo que fundamentalmente intentar generar lazos a lo largo de toda nuestra vida. Nunca dejar de generar nuevos lazos, y sobre todo cuidar y mantener los lazos y las relaciones sociales que hemos ido construyendo. Porque sí que es verdad que hay diferentes momentos y todos atravesamos diferentes etapas. A veces cuidamos más a los nuestros, otras veces menos, pero nunca perderlos de vista, para que efectivamente, llegado el momento en el que en la vida pues somos menos las personas que nos conocemos, ¿no? Por lo menos sí que estén cerca y sepan que están para nosotros y nosotros para ellos. Entiendo que la familia siempre es un gran soporte contra la soledad, pero claro, ¿qué pasa cuando no hay familiares o se vive desconectado de ellos? ¿Quién o qué puede suplir a esos familiares, a esa familia? Bueno, pues estamos entidades como en este caso Amigos de los Mayores para suplir un poco a veces esas carencias. Y yo creo que también las redes informales, ¿no? Incluso del barrio, de la ciudad o de un pueblo. Nosotros al final lo que hacemos es poner en contacto a personas. Una persona que se siente sola con otra persona que le va a acompañar y que le va a dar cariño, afecto y compañía. Y al final eso es algo que también se puede generar de manera informal. Nosotros lo hacemos de manera formal a través del voluntariado,
voluntariado, y efectivamente atendemos casos donde hay personas que se sienten muy solas porque no tienen familia, pero también hay otras que aún teniéndola, pues ese es su único nexo con el resto del mundo y desean tener un círculo social un poquito más amplio. Por cierto, ¿los animales de compañía, las mascotas, pueden servir de ayuda contra la soledad? Y no solo luego, tal vez por la compañía, ¿no? Sino porque pues además pueden fomentar relaciones con otras personas a la hora del paseo, no sé, en el veterinario, no sé, entiendo, ¿eh? Sin duda, yo creo que muchas veces las mascotas cumplen con esa función. Sí que es verdad que luego nosotros, por lo menos en nuestro caso, en Amigos de los Mayores, nos encontramos con muchas personas mayores que el aislamiento no solo lo viven porque bueno, pues su círculo social esté muy reducido, sino que también lo viven porque incluso tienen problemas de movilidad para salir de su casa, ¿no? Entonces a veces el hecho de tener una mascota no les posibilita relacionarse con otras personas. Sin duda ayuda, pero creo que al final la realidad es que somos seres que necesitamos cercanía con otros seres humanos. Pues si te parece vamos a abrazar a nuestros despiertos porque charlamos con ellos. Vamos a ello. Estupendo. Participa en directo. Llama a los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Envía un correo electrónico a gentedespierta@rtve.es o deja un mensaje en facebook.com/gentedespiertarne o en Twitter @gd_rne. La 1:28, las 12:28 en Canarias. Fran, ya sabes que puedes participar siempre que lo desees, ¿eh? Y empezamos el recorrido por Mallorca, donde está José. Mallorca y José. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Qué nos cuenta? Pues nada, encantado de hablar con vosotros. Igualmente, gracias. Y sigo vuestro programa cada noche. Muchas gracias. Estoy todo el tiempo despierto. Bueno, vamos a ver. La soledad. La soledad es una cosa que yo creo que si no tienes una vida muy profunda, una vida muy rica profundamente, es muy difícil de sobrellevar. Pero en mi caso, por ejemplo, mira, yo te lo comento muy rápido. Sí. Hace cosa de 1 año y medio me dio un ictus cerebral y a la semana mi mujer me dijo que no podía soportar vivir con una persona enferma, que le asustaba que me quedara inválido y me dejó. Claro. Entonces, muy fuerte, ¿no? Pero fue así de claro. ¿Cómo está usted? Bueno, ahora ya he recuperado porque tenía la pierna izquierda completamente inmóvil y con el tiempo pues me he ido recuperando y tomando la medicación y sigo tomando medicación de por vida. Pero claro, el palo al principio es esto, dice, ostras, me quedo solo y encima me quedo solo y enfermo. Y llevaban muchos años juntos, entiendo. Sí, 10 años y tenemos una niña de 8 años. 10 años. De 8 añitos, bueno. Entonces, claro, al principio, pues, claro, fue muy, muy doloroso y tal, ¿no? Pero con el paso del tiempo, la soledad, el vivir solo, te fortalece. Te hace cuando he escuchado, digamos, al principio del programa el doctor inglés o americano, ¿no? Sí. Tal, que la soledad te enferma y tal. Bueno, eso es una especie como de táctica que se suele utilizar últimamente para debilitar a las personas, ¿no? Un poco un poco como el tema de la eutanasia o el tema de muerte sin dolor, de muerte digna, ese tipo de cosas, ¿no? Que es una especie como de tendencia de la sociedad hacia, bueno, el que ya no sirve, el que ya no es productivo, pues mejor prescindir de él y vamos a hacer una imagen como de que para que no sufra, y la gente en esa sociedad yo creo que estamos cada vez más alejados de aguantar el dolor y de soportar las cosas negativas que nos vienen en la vida. Y yo lo que he aprendido este año, aparte de aprender a vivir solo, y aprender a vivir solo con la mala suerte que tuve de tener el ictus cerebral es que no necesitas realmente a nadie. Es decir, si tú eres una persona con una profunda convicción de lo que eres y sabes lo que eres
y te quieres y te amas a ti mismo, la soledad es muy rica a veces. Es una forma muy positiva de ver la soledad, por supuesto, ¿eh? Y uno tiene que adaptarse a todo, efectivamente. Es que no te queda otra. No te queda otra. Quiero decir, también he oído ahora el tema de los animales, ¿no? Los animales también son... pero los animales no te abandonan cuando estás enfermo. Los animales están siempre contigo. Quiero decir, un perro es fiel para siempre. Para sí, siempre, ¿no? Nos dan una lección de amor increíble que a veces muchos seres humanos no nos la dan. Y nada, yo son de quería decir esto. Quiero decir que la soledad a una vez es buscada y otras veces te viene impuesta, pero la soledad buscada pues está bien, y la soledad impuesta, si no la sabes llevar, entonces es destructiva. Pues nos quedamos con eso. Y espero que os quedéis con eso. Muchas gracias, un abrazo, José. Y muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Chao, bueno, chao. Cuando la soledad no está buscada, no es buscada, Fran, pues eso hay que combatirla, como decía nuestro despierto. Efectivamente, yo creo que, bueno, Carlos tiene su versión positiva, ¿verdad?, de lo que le ha ocurrido, y es una soledad aceptada. Yo diría que es el término que más se ajusta a su realidad, y es que él ha aceptado su soledad y convive con ella de una manera sana. Entonces, en ese caso, estupendo, excelente. Cuando es así, es maravilloso. El problema es cuando no lo es, ¿verdad? Bueno, en su caso muy injusta, por cierto, con el caso que nos ha contado. Pilar Sánchez, por ejemplo, en Facebook dice que aunque uno viva en una soledad elegida, es inevitable sentirse en algún momento solo, y añade que de la misma manera que quien no puede vivir solo, inevitablemente hay momentos en que necesita soledad. Saludamos a Toñi Jerez. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Toñi? Pues sola. ¿Qué me dice? Muy sola. ¿La radio no le acompaña un poquito? Sí, toda la noche. Bueno. ¿Tenéis culpa que tenga insomnio? Vaya. Porque es que me encanta, pero de lunes a viernes es que no puedo. Estoy deseando que lleguen las 12 para ya acostarme, que no me duermo, pero por escucharos a vosotros. Qué bien, mucha compañía. Toñi, nos hace mucha ilusión que nos diga eso. Dais mucho, porque la soledad la soledad cuando se dice que tengo ganas de estar sola, ¡uy, qué alegría!, no sé qué, muy bonito, pero cuando es impuesta, que no tienes a nadie, es muy dura. Y después lo que pasa que cuando somos mayores, como soy yo ya, y no tienes dinero para pagar a una mujer, porque es cuando más lo necesitamos, porque yo he estado ahora mala con un lumbago que he estado sin poder moverme, y me he tenido que quedar casi sin comer para poder que venga una mujer siquiera a limpiarme el cuarto baño. Madre mía. Y a ayudarme un poco, a darle un fregado a la casa, porque cuando se tiene dinero, pues no importa, todo se lleva, pero cuando incluso la soledad, ¿verdad? Yo soy viuda, llevo ya 22 años. 22 años llevo ya viuda y sin hijos. Las familias están todas afuera, precisamente en Cataluña. En Cataluña están hijos. Vaya. Y un hermano en Melilla. Y claro, pues no tengo a nadie. Después vivo aquí en Jerez, muy bien, sí. Hay algunas amigas, pero también son mayores. Tienen también sus problemas, tienen hijos, tienen que ocuparse de los nietos, que me encuentro sola. Fran, casos como el de Toñi, muchísimos. Pues sí, Toñi, ¿no? No eres la única, es verdad que hay muchos casos como el tuyo, y yo lo único que te puedo decir es animarte, lo primero, a que sigas relacionándote con esas amigas que tienes, aunque sean mayores como tú. A que te relaciones con ellas lo más que puedas, y luego también que en el caso en el que, pues eso, que tu salud empieza a tener alguna dificultad o que te pasa un problema como este, que acudas a los servicios de salud y a servicios sociales, porque ellos te pueden facilitar asistencia domiciliaria en esos casos. Entonces, para temas como este, entonces acércate siempre a los servicios de salud, porque ellos te pueden garantizar seguramente estos servicios más de asistencia domiciliaria. Pero que va, tiene muchas trabas
con esta hora de los recortes y esto, te dan larga y no te ayudan. Porque no hay dinero y no hay... Y yo de verdad no quiero dinero. Yo lo que quiero que, por ejemplo, viniera una señora... Sí, un poquito de ayuda, ¿no? Claro. Pero cuando yo estoy bien, por ejemplo, mira, ahora... Pero es que después ahora me he gastado 24 euros en unas inyecciones para el dolor. Y eso no lo pasa al seguro. Ya. Y me he tenido yo que ponerme las inyecciones. Y entonces es que no tengo dinero para decir a una mujer que me venga y gastarme 20 euros, que me venga una vez a la semana. Toñi, tenemos su teléfono, luego se lo damos a nuestro invitado y a ver si podemos hacer algo para ayudarla. Y entonces que te desesperas, porque cuando tienes dinero, pues mira, puedes meter a una mujer para que te una vez a la semana, por ejemplo, que te dé la... Pero te encuentras algunas veces, mira, cuando estoy bien, mira, ahora llevo una semana, gracias a Dios, bien. Pues entonces, poquito a poco, pues yo voy haciendo mis cosas. Va haciendo sus cosas. Salgo a la calle, procuro salir a la calle, me hago el esfuerzo de andar una hora, porque no teniendo dolor, es que padezco de los lumbagos. También estoy operada de cáncer. También estoy operada, por desgracia, de cáncer. Gracias a Dios, de colon. Lo único que me da algunas veces de estreñimiento, me tengo que empezar a tomar magnesio San Peregrino, que es lo único que me hace, y cuando eso me lo pongo fatal, vomito y horrible. Toñi, vamos a intentar ayudarla. Muchas gracias. Gracias. Le mando un beso muy fuerte. Soy desde luego la bendición de Dios. Un abrazo, Toñi. Soy, pero todo desde lunes a viernes, que es cuando lo escucho, de verdad maravilloso. Un beso. Muchas gracias. Os quiero. Buenas noches. Igualmente. Sí, un besazo, que tengáis hasta otra. Mucha salud y que y a conservarla. Gracias. Exactamente. Y no gracias, Toñi. parte de nada, cariño. Buenas noches. Venga, buenas noches. En Valencia, Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Pilar. Yo soy la oveja negra. ¿Y eso? Yo soy la que gozo estando sola. Goza. Disfruto como una loca. Si se presenta alguien en casa, la echa. Mira... No tanto, ¿no? No, más. He conseguido que no se presente nadie. Ya no va nadie, ¿no? No, aquí no viene nadie si no me llaman antes por teléfono. ¿Pero eso porque tiene mal carácter o cómo? ¿Qué va? Ah. No. Hoy, por ejemplo, esta tarde he merendado con unas amigas, comprado 4 tonterías y hemos merendado la mar de bien. Pero ha sido un extra, ¿no? Eso no es habitual. No. A mí es que me molesta la gente, Carlas. Ya. Vaya. La gente... A ver, me explico. No quiero ofender a nadie, por Dios. A mí me molesta la gente que no me aporta nada. Y esas han sido, pues, todas las amigas que voy teniendo. Pero Pilar, entonces lo que eres muy selectiva, que está muy bien, ¿no? Yo diría, hablando lisa y llanamente, que soy muy jodida. Sí, ya lo decía yo. Mal carácter, Pilar, ya está. No, tengo buen carácter, esa es la verdad. Tengo buen carácter. Pero es que incluso la gente joven se siente sola. Sí. Entonces yo no entiendo por qué se machaca tanto a la vejez. Es una situación muy difícil. Si tú eres mayor y no tienes absolutamente a nadie, claro, habiendo criado a unos hijos. Eso es terrible. Yo tengo 69 años y tengo 2 hijos. Pues una viaja mucho y el otro lo tengo cerca de mi casa. O sea, vivimos en la misma ciudad. En ese aspecto no me siento sola, porque si yo le llamo, a los 5 minutos está en mi casa. Pero es que yo no le llamo. Yo he tomado la táctica de que los dos me llamen a mí. Sí, porque yo no sé si en un momento determinado mi hija puede estar en una reunión o mi hijo puede estar haciendo cualquier otra cosa. Nada, eso son excusas. No. Que no quiere llamar y ya está, Pilar. Que no. Hoy como me estás poniendo, que mal no he dicho nada. No, pero yo tengo amigas que salen de casa a las 6 de la mañana para irse a yoga, porque no soportan haberse divorciado y estar solas. Bueno, eso cada uno lo lleva como puede, ¿verdad? Yo eso no me cabe en la cabeza. A mí también, como el primer señor, me dejó
de un lado. No me dejó él, le dejé yo a él, mi marido, porque no soportaba verme sufrir con un cáncer. Vaya. Entonces fue mi oportunidad coger la puerta. Pero ¿tú te crees que sales después de muchos años, después de 37 años de matrimonio, sales y crees que las amigas, por lo menos en mi caso, siguen siendo como las dejaste hace muchos años? Y no, las amigas ahora van a la suya. O sea, aquí cada uno va a la de él. Y mientras tú puedes valerte por ti mismo, tú no te tienes que sentir solo. Pilar, sí. Que no tengo más tiempo. Ay, siempre estamos igual. que muchas gracias. Encantada de hablar con vosotros. Igualmente, hasta otra. Buenas noches. Adiós. José, Barcelona, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Adelante, José. Bueno, ante todo quisiera felicitar a la gente despierta, que me ayuda mucho a estar despierto en el parking que trabajo. Ah, qué bien, muchas gracias. Sí, te llevo siguiendo hace un montón de tiempo, y la verdad que siempre me ayuda bastante porque son cosas que yo reflexiono y justamente salís con el tema. Es algo como una sincronicidad increíble, ¿no? Qué bien, qué bien. Como que sí, que todo está unido, ¿no? Sí, sí. Yo he hecho una síntesis. Yo creo que en el ámbito rural y pueblos la gente suele ser más colaborativa porque es un bien necesario y común. O sea, no les queda otra, aunque tenga sus diferencias. Sí. Por otro lado, las ciudades tienen más opciones culturales, ¿no? No obstante, con el tiempo uno deja de tener ilusión o ganas de salir de casa debido a la desidia o la zona de confort. Por ejemplo, las largas distancias y el tema de poder adquisitivo. Pero bueno, el tema cultural es importante porque te enriquece. La ciudad, no depende de qué ciudad, porque cada una por ahí que saber. En lo personal, bueno, vivo solo, claro, evidentemente estoy llamando aquí. Mis padres viven cerca, vivimos una situación familiar un poco complicada, pues a veces un poco de rencillas, pero bueno, hay una colaboración. La libertad de por sí a mí me ha dado una cancha de acción para estudiar, investigar, sobre todo pasear mucho por la montaña, solo, que ayuda mucho a pensar. Bueno, hemos comprobado que la historia, los grandes pensadores vivían en la montaña. Por otro lado, la soledad está muy ligada para mí en el sentido que es aburrida. Entonces, el aburrimiento pasa a la asfixia. Entonces, a veces sí que he llegado a salir a hablar con gente ajena de mis cosas personales. Entonces, esto emocionalmente no me ha llevado a buen puerto. Supongo que también ha sido porque en mi adolescencia he abusado del ocio nocturno. Al fin y al cabo, la percepción de la realidad es difusa, incluso artificial. Sí, entonces, sí. A la hora de pisar después por pies en la tierra, te encuentras que los amigos que no han tenido ese tipo de vicios, pues han seguido su camino, se han hecho un poquito más fuertes, y los que hemos estado un poquito más en la vida bohemia, pues claro, después cuesta más. ¿En este momento se siente solo, José? A momentos sí. Bueno. A momentos complicado. Pues espero que con la radio un poco menos. Pues vale. José, muchas gracias. Nada, a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Y hasta otra. Ana, California, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ana? Muy bien. Me alegro Aquí mucho. 4:45 de la tarde. 4:45 de la tarde. Sí, señor. Hora estupenda para escuchar la radio. Bueno, exacto. Pero bueno, no llamo para hablar de mi soledad, que es la soledad del expatriado. Llamo porque yo hace unos años vivía en París. Sí. He pasado 7 años viviendo allí. Y mi vecina, que sí que estaba sola, era una señora mayor, la verdad es que para mí fue todo un ejemplo de cómo afrontar la soledad. Ella era una señora que había sido enfermera, que tenía muchísimos contactos, muchísimos conocidos en la ciudad, pero se había quedado sola con el tiempo. Ella no se había casado, no tenía hijos y sus hermanos vivían fuera de la ciudad. En realidad era la única que se había quedado con el piso de la familia. Y bueno, lo increíble es que una persona que había trabajado toda su vida en París, que había tenido su trabajo allí, etcétera, etcétera, cuando nos conoció, porque nosotros vivíamos de alquiler en el bloque de pisos, nos preguntó si nos podía dar una llave. La verdad es que nos llevábamos muy bien con ella y tal, y le dijimos que ningún problema. Y bueno,
simplemente era para decir eso, que la gente en las ciudades está muy sola y que es increíble que una señora tan mayor con tantísimos conocidos le diera a una pareja extranjera la llave de su casa por si alguna vez le pasaba algo. Es muy significativo, sí. Ana, muchas gracias por la llamada. Venga, gracias. Desde California, muchas gracias y buenas noches. Venga, buenas noches. Hasta otra. Fran Carril, coordinador de comunicación de la Fundación Amigos de los Mayores, muchas gracias también por estar con nosotros. Recuerdo a los despiertos www.amigosdelosmayores.org y ahí tienen muchísima información. Fran, un placer. Gracias. Muchas gracias. Noches.